en los ranchos se hizo gran parte de esta patria, agarrando las botellas todos borrachos y llevándoselas. Fumando la colilla. Fumándose las colillas. No hay democracia que se respete, que no entienda que la democracia empieza en la economía. El enemigo de Alejandro es la pobreza, es la desigualdad. Alejandro Páez Varela es mexicano, juarense, periodista y escritor. Ama a los animales, en particular a los perros, las bicicletas y también a México. Su historia, su amor por México, su talento, su compromiso con la información lo han impulsado a escribir libros brillantes, novelas y una gran cantidad de colaboraciones e investigaciones periodísticas. Con frases como "los enemigos de Alejandro son la pobreza, la desigualdad y la falta de democracia", define con nosotros las directrices éticas con las que conduce y guía su vida. Esta fue mi experiencia al conversar con él sobre México. Mi nombre es Jorge Matus y este programa es Voces de México. ¿Qué tal, amigas y amigos de Conecte MX? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de México. En esta ocasión nos encontramos muy agradecidos con el gran periodista y escritor Alejandro Páez Varela, quien nos vino a visitar aquí a Gracias Comedor en la calle de Colima 333. Visítenlo y primero que nada, Alejandro, muchísimas gracias por aceptar esta participación en Voces de México. Encantado, muchísimas gracias. Bienvenido y pues quisiera empezar, Alejandro, si pudieras platicarnos un poco acerca de tu vida personal. Naciste en Ciudad Juárez, una ciudad importante para la historia de México, importante por su condición fronteriza. Así que, ¿cómo fue crecer para ti en 1968, que es además un año emblemático de las luchas sociales? Bueno, era un Ciudad Juárez muy distinto y muy parecido a este Ciudad Juárez de hoy. Y cuando digo distinto es porque las ciudades no nos damos cuenta hasta que somos más viejos que envejecen de una manera menos acelerada. Es decir, nosotros sí vamos rápido y las ciudades llevan sus tiempos. Y esos ritmos, como lo mencionas, están marcados por muchos fenómenos, sobre todo los fenómenos externos, no necesariamente para una ciudad como Juárez. Los fenómenos internos los mueve sin un fenómeno externo. ¿Qué es Ciudad Juárez para empezar? Es el viejo Paso del Norte. Es un punto donde pasaban los mansos, los indios mansos, para cruzar hacia el norte en busca de los íbolos, los búfalos. Eso era el Paso del Norte, y cuando llegan los españoles, cuando cruzan por ahí, se le queda el Paso del Norte justamente por esto. Ciudad Juárez es una ciudad de migraciones de siempre, claro. Es decir, siendo una parte del río donde se hace un codo y siendo también ahí una especie de playa, permite la migración de animales y de los hombres. Entonces se convierte de manera natural en un paso y es el Paso del Norte. Bueno, Juárez está marcado por las migraciones y gran parte de su historia, o toda su historia, es migraciones, y gran parte de su historia son las migraciones recientes. Juárez es una comunidad que está en constante proceso de reciclado, y ese reciclado siempre va en contra de México, y lo voy a explicar muy rápidamente. Un migrante que tiene la intención de irse a Estados Unidos y que no puede cruzar, se estaciona en Ciudad Juárez, obtiene educación, se queda ahí, obtiene educación, crece, la siguiente generación es... en la que quizás lo intenta. Ya no lo intenta, sino que termina construyendo en Juárez, y luego la siguiente brinca la clase media, y la siguiente, en cuanto tiene la menor oportunidad, brinca hacia Estados Unidos y se lleva consigo pues toda la inversión, lo que sucede con México en general, y se lleva consigo todo. Su historia, absolutamente todo, brinca hacia el otro lado. Ese Ciudad Juárez en el que yo crecí, un Ciudad Juárez marcado por la migración. La primera vez que yo hice un reportaje en mi vida, que se me permitió hacer un reportaje, fue de migración. El primer reportaje fui, caminé, vi
Hay un puente que se conoce como el Puente Negro. A los 14 años, si no A estoy los mal. 14 años me paré ahí y dije, pues quiero empezar aquí. Y entonces ahí empiezo mi texto. Yo me alegro mucho que los temas migratorios de repente tengan brincos a nivel nacional, porque por décadas la migración ha sido ignorada. Me alegro mucho también que de repente López Obrador voltee hacia los migrantes y los trate con respeto, porque durante décadas los hemos ocultado. Durante décadas, hasta yo creo que Vicente Fox se da cuenta de lo que significan económicamente para él en lo personal, obviamente. Sí, aunque no fuera necesariamente un cariño, sino por un motivo económico. No, por supuesto. Y se da cuenta del potencial que tiene esa comunidad allá y entonces empieza a ponerle atención. Pero hacia atrás, si tú te fijas, este es un país que no tiene migrantes. Nos dan vergüenza los migrantes en la historia del PRI hacia atrás. Y luego ellos empiezan a verlo, Calderón menos, pero sí Vicente Fox con ambición económica, empieza a verlo. Y ahora hay una relación más de respeto y de aceptación, que es lo más importante, aceptar al otro. Y además generar una reivindicación. Justamente me parece sorprendente que a los 14 años hayas iniciado tu carrera como haciendo un reportaje como periodista. ¿Qué veías en Juárez? Porque si bien ya era un lugar violento en México, quizás todavía no nos acercábamos a la década de los 90 y el arranque de los feminicidios, pero ¿qué veías, qué sentías de Ciudad Juárez como reclamos, digamos, históricos? Y para ti, creciendo en el mundo del periodismo, ¿cómo te formas? Yo vengo de una familia de periodistas. Debo decir que no sé si a los 14 empecé a ser periodista, porque el primer recuerdo que tengo, yo tenía dos profesiones posibles y una en la que ya iba caminando. Quería ser llanero solitario, quería ser bombero y ya me sentía periodista de niño, porque mi padre era periodista, mis tíos periodistas. ¿Tu madre era activista social? Mira, tiene 80 y tantos años y no se le puede dejar en la casa, entonces ella sigue en Juárez, siguen los albergues funcionando, albergues de niños que ella ha atendido pues 40, 50 años de su vida. Entonces, pues sí, ese Juárez, el Juárez que yo percibía entonces, y voy a utilizar un puente para irme hacia atrás. Voy a llegar al punto en el que Felipe Calderón decide lanzar una guerra, para irme un poco hacia atrás. Cuando el presidente Calderón decide declarar la guerra y que empieza el primero a descomponerse Ciudad Juárez, en realidad los problemas que estaban ahí eran muy puntuales, muy específicos y que habían generado ya una descomposición de esa sociedad. Juárez necesitaba transporte público, las mujeres de Ciudad Juárez necesitaban focos en las esquinas, en las colonias. Ciudad Juárez, estando cerca de una base militar muy poderosa, Fort Bliss, cruzando en El Paso, Texas, pues era un polo de atracción de los soldados y Juárez en algún momento se convirtió en un gran prostíbulo de estos soldados como colonia. Claro, claro. Juárez había empezado el gran experimento fallido de la industria maquiladora. Ahí en Ciudad Juárez empieza la industria maquiladora, esta industria del ensamblaje, y le había entregado el empleo a las mujeres sobre todo, y había empezado a desarticular la sociedad en Ciudad Juárez, de tal forma que los niños empezaron a quedarse en casa con los papás y los niños se quedaban entonces en los parques. Y empezaron a hacer la carne del crimen organizado en el futuro inmediato. Carne de cañón para meterlos de halcones. Sí, le das a las madres, les das empleo, no les proporcionas el empleo a los padres, ahí adentro se descompone, en el núcleo familiar, de repente la proveedora es la madre y no el padre, y entonces ese sentimiento del padre empieza a generar distorsiones del concepto que había de familia en ese momento. Los niños se salen de la casa, llegan de la escuela y empiezan a crearse en las banquetas, literalmente, y no hay una presencia del Estado. No, por eso me quiero ir hacia atrás, porque cuando llega Calderón con el ejército, cualquier juarense volteó y dijo, el único güey que no vio lo que necesitaba esta ciudad fue ese que está allá en la Ciudad de México. Claro, muy lejano a nosotros.
Esta ciudad necesitaba cariño Porque y justamente atención. hay una historia, es decir, de corresponsabilidades. Es muy evidente en ciudades como Ciudad Juárez, en Tijuana, de corresponsabilidades del gobierno norteamericano, del gobierno mexicano, de acciones que se dejaron de tomar por ambos lados o acciones agresivas que se tomaron. Ahí viene quizás algo muy importante de lo que te he escuchado hablar intensamente, que es esta falacia de que los gobiernos demócratas en Estados Unidos han sido benevolentes con los migrantes y son los republicanos los que por tradición política estadounidense tenderían a rechazar al extranjero. Es en 1994 cuando Bill Clinton decide iniciar la construcción del muro fronterizo y además coincide en 1993, es el año en el que se marca el inicio de lo que se conoce como los feminicidios y las muertas de Ciudad Juárez. ¿Cómo describirías esos momentos de tensión en las relaciones México-Estados Unidos, la construcción del muro y la estación de Ciudad Juárez? Mira, en Ciudad Juárez estaban sucediendo una serie de asesinatos de mujeres que algunos han considerado las consecuencias primero de la impunidad, por supuesto, pero de un grupo de individuos que estaban aprovechándose de una situación de impunidad y que estaban asesinando mujeres. Hay registros en ese momento de Ciudad Juárez, pero no existen registros de Nezahualcóyotl. Hay registros de Ciudad Juárez, pero no hay registros de Catepec. No sabemos qué estaba pasando realmente con mujeres entonces. Lo que sucede es que Ciudad Juárez se convierte en un foco de atención sin necesariamente ser el gran foco de los feminicidios en México. El problema de los feminicidios en México es un problema extendido en todo el territorio por distintas razones, pero la sociedad juarense empieza a notarlo y empieza a salir y a responder ante el fenómeno. Y luego se vuelve una atracción para la prensa extranjera, porque Juárez siempre ha tenido eso, que estando, digamos, a tiro de piedra de la prensa, sobre todo estadounidense, fácilmente la cobertura tiene su appeal, por decirlo de alguna manera. Entonces se empezó a convertir en un tema para reporteros muy específicos de Washington Post, de New York Times, y empezó a brincar, digamos, el fenómeno y convertirse en una gran burbuja noticiosa. Y además los homicidios en Ciudad Juárez respecto al Paso, por ejemplo, ¿no? Que era escandaloso. Bueno, claro, el Paso puede, para dejar un ejemplo, puede pasarse en un año con 5 homicidios, cuando 5 homicidios son en Ciudad Juárez de las 12 del día a las 6 de la tarde. Sí, el contraste es brutal. Es bárbaro y pues sí, hubo una atracción hacia Ciudad Juárez para la cobertura. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que no pasara en Ciudad Juárez, pero es el punto en donde empezamos a darnos cuenta como mexicanos que hay un fenómeno que se está dando, que se llama feminicidio, y que no lo estamos clasificando. Que los gobiernos están haciendo absolutamente todo para que pasen como homicidio y no como feminicidio, y es un fenómeno nacional al que no le podemos ya dar la espalda. A 30 años todavía. Imagínate. Ahora mismo batallamos para que las fiscalías locales clasifiquen como feminicidio el asesinato de mujeres. Imagínate hace 30 años. Hace 30 años era un fenómeno oculto, como los migrantes. Sí, están ahí, pero no le movamos porque nos estorban, ¿no? Sí, ese es un Juárez que tiene atención de Estados Unidos, pero siempre por la mala. ¿Qué quiero decir? Aparece en la prensa y seguimos siendo el traspatio de Estados Unidos. Claro. O sea, no hay una participación de Estados Unidos hacia el sur. El sur, pues más bien es el sur y ahí dejémoslo. Brzezinski, el secretario de Estado de Jimmy Carter, decía que por política de Estado no debían permitir un Japón en la frontera sur. Sí, yo creo que se equivocaron y como se han venido equivocando permanentemente. Mira, esa democracia es una democracia que necesita muchos aprendizajes. Primero, reconocerse como tal, porque no se reconoce como una democracia. Estados Unidos va a tener que enfrentar las consecuencias democráticas de tener una participación muy amplia de mexicanos allá y empezarlo a representar en las alcaldías, en los concejales, en los cuerpos
y en los cuerpos legislativos, y luego empezar a generar políticas públicas que atiendan a ese grupo social. Y Estados Unidos tiene que empezar a voltear a ver hacia los mexicanos, no los latinos, esa es una mentira, eso no existe, ¿no? ¿Qué es eso de latinos? Sí, sí, sí. Hacia los mexicanos específicamente, y te voy a decir una O cosa. peor hispanos que nos dicen. No, claro. Y voltear a ver específicamente hacia los mexicanos desde muchos ángulos. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención. Yo crecí escuchando y viendo a Spike Lee haciendo películas sobre afrodescendientes. Esa fue mi formación, pero me quedé esperando en dónde está el cine que reivindica a los mexicanos, en dónde está el cine que voltea a ver a los mexicanos migrantes que viven peor que un afrodescendiente. Claro. ¿Dónde están los derechos de los mexicanos allá? Están todavía ocultos, guardados, escondidos. Claro. Entonces, esa democracia está frente a su gran oportunidad y también frente a su gran reto. No es nada más los afrodescendientes. Hay muchos otros grupos, empezando con los mexicanos allá, que necesitan ser representados para que eso se llame democracia. Claro. Estados Unidos, pienso que, como una opinión personal, yo siempre vi con ojos, digamos, de juicio, que Estados Unidos en los 80s, en los 90s, tomó la decisión de mover su aparato industrial a China, cuando me parece que fue una decisión de mercado, porque les iba a dejar más rendimientos, pero creo que geopolíticamente hubiera sido mucho más interesante voltear al sur, voltear a México, incluso Centroamérica, desarrollarlo y generar un corredor económico que hubiera incluso podido controlar que no tuviéramos armas y no necesariamente seríamos un enemigo potencial como lo es hoy China, ¿no? Me parece que fue un error y hoy sufrimos las consecuencias. Nuestros presidentes, entra Vicente Fox, y cómo comprender, cómo ves tú la llegada de Vicente Fox, más allá de que creo que para muchísimos fue una gran desilusión. ¿Cómo ves tú la llegada de Vicente Fox, la entrada del PAN, el cambio de régimen aparente que terminó por ser gatopardismo? La gente no se equivoca en la elección de Vicente Fox porque a la gente se le vendió un cambio y la gente tenía ya hartazgo por lo que había y deseaba de todo su corazón, con todo su corazón, de todos los estratos sociales, un verdadero cambio, algo que moviera desde sus cimientos a este país. Y toma la determinación que toma con Vicente Fox porque pues por el otro lado de la izquierda tenía un candidato que no tenía ese arrastre, Fox era un hombre hábil, etcétera. Ya Cuauhtémoc que estaba desplomado un poco, ¿no? Sí, bueno, venía ya de 3 candidaturas, pues ya era muy visto. Entonces Fox sorprende, el acento es importante, de repente llegas a la Ciudad de México y tu acento tienes que esconderlo por alguna razón, no sé por qué, pero hay que esconderlo, lo digo como norteño, de repente hay que como guardarte el acento, ¿por qué? Pues yo estoy muy orgulloso de mi acento, claro, ¿por qué tendría que de nuestra diversidad, además. Por supuesto. Y entonces de repente hay un México es muy serrano y se nos olvida. México se ha desarrollado en las serranías, en los ranchos se hizo gran parte de esta patria, por eso gran parte de nuestros símbolos vienen de allá. Nuestro ejército. Bueno, el ejército es el mejor de todos los ejemplos porque es un ejército efectivamente popular, a diferencia de todos los ejércitos de América Latina. Pero nuestros símbolos, o sea, ¿por qué el símbolo del mexicano es un charro? ¿De dónde? Pues es que somos serranos, somos rancheros. Claro. México es muy ranchero y sigue siendo muy ranchero. Entonces la llegada de Vicente Fox genera una gran... empatía. Sí, empatía y esperanza. Y luego viene la realidad, porque la realidad es la formación del personaje. El personaje está hecho con una materia que no le permite voltear a ver hacia abajo, no le permite voltear a ver a un país sometido a la pobreza, sometido, por supuesto, a la gran desigualdad. A Vicente Fox, su hechura personal, ni siquiera le echo la culpa, así se armó el personaje, no le permite ser empático con los que están en las ciudades abandonados, no le permite ver más que lo que trae en la bolsa, y cuando saca el papel que trae en la bolsa es empezar una serie de procesos que ratifican de dónde viene, de la iniciativa privada, de los que se están apropiando del país por las malas,
Y eso es Vicente Fox. Yo creo que la gente esperaba más, pero Vicente Fox siempre trajo esa agenda ahí, siempre trajo ese papelito metido ahí. Justamente son los años, Alejandro, en los que inicia una nueva descomposición de los grupos delincuenciales y del narcotráfico en México. Son los años de Vicente Fox en los que se da esta especie final de la Pax Narca, que después desencadena en un movimiento que conocemos y que seguro platicaremos más adelante con la llegada de Felipe Calderón. Pero, ¿qué sucede? Porque Ciudad Juárez justamente es, de nuevo, una de las grandes víctimas por ser un paso fronterizo, un punto importante de control de paso de drogas, después inclusive un punto importante de control de plazas, de venta, de narcomenudeo. México, de hecho, en esos años se convierte en un país no nada más transitorio de drogas, sino en un país consumidor. ¿Cómo interpretar qué sucede en estos años? Vicente Fox no llega y se monta en la nada. Había una estructura. Y de hecho, históricamente, el PAN, ya lo vimos gobernando 12 años, ha utilizado las estructuras del PRI y viceversa. El PRI utilizó las estructuras del PAN. No creo que fuera un tema de que de repente se quedó solo en el vacío, digamos, gobernando. Tenía el CISEN, tenía formados grupos de inteligencia, tenía la gente para controlar esto. Lo que había también es que tenía mucha soberbia y entonces empezó a desmantelar lo que no conocía. No lo que no le servía, lo que no conocía lo empezó a desmantelar. Y empezó, porque lo que conocía, eso sí lo trajo consigo. Por ejemplo, todo el control de los sindicatos lo conoció, sabía la utilidad, como Felipe Calderón, y entonces lo sentó consigo, es decir, sentó a los líderes sindicales que cualquier ejercicio de transformación habría hecho a un lado, o por lo menos legislar para hacerlos a un lado con el tiempo, construir el andamiaje para hacerlos a un lado. No, lo que hicieron es que sabían la utilidad de los sindicatos del PRI y lo que hicieron fue acercarlos, él y también, por supuesto, Calderón. Entonces, no es es soberbia y es también, esto no sé, ¿para qué sirve esto? Mejor lo hago a un lado, no me sirve a mí en lo personal. Es cierto que el país se convierte en un país de consumidores cada vez más, pero es una idea equivocada pensar que eso es lo que llevaría a un cambio de estrategia, porque Estados Unidos es fundamentalmente un país de consumidores y tú no ves que se estén haciendo tanques hechizos para enfrentarse entre un pueblo y otro, o tú no ves que existan cárteles armados al interior. Hay violencia, por supuesto, pero es sobre todo la violencia. Faltó llevar desarrollo a las comunidades más pobres de México, ¿no? Las dejaron abandonadas, es decir. Sí, mira, es una coincidencia de todo. Yo creo que el gran error de los dos gobiernos, porque la madre de todas las batallas, acuérdate con esas frases, la anuncia Vicente Fox, la anuncia en campaña y luego después desiste porque él dice voy a dar la madre de todas las batallas contra el narcotráfico, es lo que él anuncia. Y ahí empieza en realidad esta idea del PAN de enfrentar con balazos a una situación que tenías que enfrentar desde distintos. Sí, es multifactorial y la solución también, ¿no? Sí, desde voltear a ver a los pueblos hasta el tema de la inteligencia, el tema del lavado de dinero, el tema de, o sea, verlo todo en su conjunto. Pero sí, efectivamente ahí empieza la descomposición con Vicente Fox y también empieza un modelo de hacer las cosas con Vicente Fox. Un modelo que es declarar formalmente el abandono de las comunidades y pensar que el crecimiento por sí mismo, no el desarrollo, no la idea conjunta del progreso, sino el crecimiento, el PIB, va a resolver los problemas de un pueblo. De hecho, justamente Felipe Calderón y Vicente Fox tienen un desencuentro. Felipe Calderón era secretario de Energía, deja el cargo, prácticamente era el secretario regañado por el presidente y de repente por la tangente llega al poder. Evidentemente quizás no le gustaba a Vicente Fox, pero siendo parte evidentemente de un mismo grupo de poder,
de distinto bando, pero de un mismo grupo. Vicente Fox tenía la idea de que no debía declarar la guerra que declara Felipe Calderón y sin embargo, recién entrada su gobierno, arranca con el michoacanazo. Y de ahí se ve una desbandada violenta, terrible. ¿Cómo lo vive Ciudad Juárez? ¿Cuál es la interpretación? ¿Y cómo calificas la decisión de Felipe Calderón y los resultados que, bueno, sabemos que son durísimos en temas de violencia, durísimos en temas de corrupción? Tenemos a Genaro García Luna el día de hoy en Nueva York enfrentando un juicio. Muchos más deberían de estar siendo enjuiciados. ¿Cómo interpretas el gobierno de Felipe Calderón, cuando menos en esta materia que hemos abordado, que es la migración, las drogas, el combate a las drogas y la violencia a feminicidios? Yo creo que el sexenio de Felipe Calderón y a Felipe Calderón mismo hay que entenderlo desde el fraude electoral. O sea, porque es ahí en donde empieza todo. Primero porque él se ve obligado a tejer compromisos con una élite a la que después se va a tener que poner a sus pies. Y esa élite le está pidiendo, le está exigiendo en ese momento por todo lo que le va a dar. Y obviamente Felipe Calderón empieza a construir un gobierno con las élites, una idea de gobierno, porque las élites le van a poner la presidencia en las manos y las élites quieren que Felipe Calderón no les falle. Sea su administrador. Es el siguiente administrador. Ya tenían a Fox, estaban muy contentos con Fox, incluso Zedillo y hacia atrás, pero sobre todo Fox había sido un excelente administrador y querían lo mismo y obtuvieron lo mismo de Felipe Calderón. A partir de ahí es que puedes entender, ya desmenuzar las políticas públicas de Felipe Calderón, las prioridades de Felipe Calderón. Yo hoy o ayer o en estos días, porque lo hace a diario, tuiteaba él algo de ecología. Felipe Calderón ahora es ecologista. A mí me llama mucho la atención su cuenta de Twitter porque es feminista, es ecologista, es un defensor de los derechos humanos. Si llegaran los marcianos y quisieran entender México o quisieran entender la clase política a través de las cuentas de Twitter, sabrían que Felipe Calderón es algo muy cercano a Gandhi, por ejemplo, sí, porque eso es lo que él tuitea y eso es lo que él está hablando. Pero en realidad las políticas públicas de Felipe Calderón se rindieron a los pies de los compromisos que él generó para obtener la presidencia. En su idea de comprar la voluntad popular, nadie lo escuchó en campaña, nadie lo escuchó ya como presidente electo hablar con expertos de Naciones Unidas o con expertos nacionales sobre el crimen organizado, sobre qué es lo que estaba pasando realmente. Y él, como una idea para legitimar el fraude electoral y la posición peligrosa en la que él se encontraba, Felipe Calderón declara una guerra porque piensa en los ratings. ¿Una búsqueda de legitimación? Sí, totalmente. Y obtiene, es decir, todo el país voltea a ver a Felipe Calderón y la guerra que ha emprendido y los fascismos, hasta antes de empezar a abrir los cementerios, los fascismos tienen ese pegue. Tú ve a Bolsonaro o ve a Pinochet o Donald Trump. Es decir, las derechas tienen eso y tienen mecanismos para activarse. Es el momento de salvar la patria y hagamos lo que hagamos, la vamos a salvar. Y entonces en esta idea de salvar la patria, Pinochet es capaz de bombardear sin problema la moneda. O sea, asesinar a Allende. Ver esta guerra es como ver a Estados Unidos y su Afganistán o su Vietnam. Por supuesto. ¿No? Y lo hace, y lo que dicen los números, las encuestas, lo que dicen es que en este momento Felipe Calderón, es decir, en este momento de su sexenio, pasados los 2 años, etcétera, él tenía una aceptación bastante buena. Claro. ¿Por qué? Porque la guerra estaba en la parte más bonita, cuando todavía no empiezas a abrir las fosas clandestinas. Hay mucha lana. Digo, después de todas las dictaduras y de todos los gobiernos autoritarios, lo que sigue es abrir las fosas clandestinas
como se está haciendo en España y como se ha hecho en Argentina o en Chile o donde sea. Ese momento llega después, pero mientras tanto, lo que volteas a ver es al defensor de la patria y le funciona, porque lo dicen las encuestas, le funciona a él agarrar. Al mismo tiempo que él está generando políticas públicas para entregarle más a los empresarios, está conduciendo una guerra que le es muy conveniente a Estados Unidos y está permitiendo que el gran sueño de Estados Unidos se realice ahí. Estados Unidos ha llevado todas sus guerras al exterior, como lo sabemos. Estados Unidos ha tenido esa habilidad, esa gran habilidad. Las guerras proxy. Y, por ejemplo, las guerras, ni siquiera las guerras raciales las ha enfrentado en su propio territorio. Ha administrado siempre las guerras hacia el exterior. Lo que estamos viendo hoy, las manifestaciones del Black Lives Matter y todas esas manifestaciones, son manifestaciones que han estado contenidas exitosamente por al menos un siglo. Y ahora pues están saliendo porque ya es demasiado, ¿no? Porque esa democracia pues, está cimbrándose. En resumen, lo de Felipe Calderón, te diría, pues es un gobierno que se entrega a lo que tenía que entregarse, que era a una élite que lo había llevado al poder, tenía que lanzar algo espectacular. Para las derechas es muy fácil lanzar balazos, echar balazos, no importan los derechos humanos. La ley del garrote, ¿no? Vámonos, es la derecha y esa es algo que tiene siempre como recurso en la mano. Porque me gustaría saber, Alejandro, ¿qué opinas? Hay números especialistas que hablan de que la guerra del narcotráfico, perdóname, el negocio del narcotráfico en Estados Unidos puede ascender a $500 mil millones al año. Para ponerlo en perspectiva, uno de los principales ingresos de México son las remesas precisamente de todos nuestros paisanos en Estados Unidos que aportan tantos recursos. Son $40 mil millones fueron el año pasado. Esto es un negocio de $500 mil millones. Probablemente, inclusive económicamente, sea insostenible terminarlo para mañana. Sencillamente, probablemente ambas economías, cuando menos la mexicana, colapsaría. ¿Tú crees que todos los gobiernos, incluyendo probablemente, porque me gustaría ahorita saber qué opinas de Andrés Manuel y su llegada, pero que todos los gobiernos tengan que tener un pragmatismo muy político de saber con quiénes y en qué momento negociar, o un gobierno debería de actuar, digamos, bajo la ética pura del bien contra el mal? Yo creo que no tendríamos que ver las drogas desde esa perspectiva. Claro. Para empezar, tendríamos que considerar la redefinición de las drogas, porque hace más daño, por ejemplo, el alcohol que consumimos de manera social que la marihuana, por ejemplo. Y la marihuana está castigada en todo el planeta simplemente porque a Estados Unidos no le gusta la marihuana y porque hay un grupo de conservadores por ahí que considera eso casi diabólico. Pero sí te acepta el alcohol, que mata más personas en las calles, en los atropellados, hasta los que mueren de cirrosis o que todo lo que y todo el daño social que genera. Yo creo que más bien es reconsiderar toda nuestra concepción de las drogas. Caminar hacia la legalización. Considerarlo como una opción. Quizá la regulación de las drogas. Hay comunidades, te pongo ejemplos. Ciudad Juárez, a principios del siglo XX, traficaba candelilla. Avanzado el siglo XX, con la prohibición, traficó con whisky. Y eso no generó balazos ni hubo muertos, hubo un tráfico de whisky, había una demanda del otro lado, se instalaron las destilerías en Ciudad Juárez, todavía existieron hasta hace 20 años, destilerías de aquellas de la prohibición en Ciudad Juárez. Es decir, hemos convivido con el tráfico de estupefacientes siempre y la violencia, pues sí, hay una descomposición social, porque hay un consumo, porque se queda una parte, en Ciudad Juárez sobre todo, la heroína, las drogas duras, la cocaína en los 80s, 90s, etcétera, todo eso que se fue quedando en Ciudad Juárez, hay un costo, pero para eso está el Estado. Y esa es la obligación de los estados. Yo creo que tenemos que voltear a ver a las drogas, primero, que el acercamiento, o como dirían como es el approach al tema de las drogas, ha sido equivocado. Claro. Tendríamos que partir
partir de eso. Por efectos de tiempo voy a saltarme el gobierno de Peña Nieto. Creo que evidentemente hubo muchísimas cosas que se hicieron mal en ese gobierno. Nos llevó a duplicar prácticamente en 6 años la cantidad de homicidios. Si bien ya eran bárbaros, lo duplicamos en 6 años, del 12 al 18. Prácticamente se duplicaron la cantidad de desaparecidos. Hay que recordar que las desapariciones forzadas en México han sido terribles por parte del Estado, desapariciones por particulares y trata de personas. México es uno de los países de mayor cantidad de trata de personas en el mundo. Pero quisiera entrar a un tema antes de irnos al corte para ir a los periodicazos, pero viene en 2018 la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, prometiendo un cambio de sistema, un cambio de forma de interpretar a la política. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo interpretas la llegada de acuerdo a lo que se venía, digamos, ejecutando, cuando menos desde hace 35, 40 años? Una política que instauró quizás Miguel de la Madrid, que ya afirmó Carlos Salinas de Gortari en México, una política económica, y que quizás con el gobierno de Andrés Manuel se viene a revertir cambios en visiones de políticas públicas, cambios de visiones en materias de soberanía energética, alimentaria, de agua, etcétera. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cuáles son las mayores virtudes que encuentras y cuáles son los mayores peligros o desaciertos que ves en su gobierno? Tomo un tramo de Enrique Peña Nieto porque lo necesito. En el gobierno del PRI, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que vivimos fue la normalización de la desvergüenza. Cuando llegamos a 2018, sí había la sensación de que habíamos tocado ya el fondo, que lo que se estaba viviendo en México era ya perder absolutamente incluso la vergüenza. Ese sentimiento, debemos recordarlo, todavía es más acentuado, subrayado, con el trato que le da Trump a Peña. Es como este pelele, no soporta verlo, se le nota en los únicos videos conjuntos, no quiere ni voltearlo a ver, le parece poca cosa y le parece un personaje menor. Y lo siento, pero los presidentes somos nosotros. Así sea Peña, así sea Calderón, somos nosotros. Al final el maltrato lo sentimos nosotros. Claro. Y el cambio entre Peña y López Obrador es muy notorio porque obviamente el otro ve a López Obrador con ojos de... Pues es que además uno traía el dignidad. 12% de aprobación popular y el otro el 80%, ¿no? Sí. En su momento Sí, 75%. pero imagínate todo lo que sabían Claro. en Washington de Peña, Claro. todo lo que sabían de su equipo, la normalización de la desvergüenza. Claro. Fue un periodo de rateros. Sí, ni siquiera tengo por qué respetarte. Exacto. ¿No? O sea, eres un raterillo que está ahí porque los mexicanos te quisieron poner, pero para mí eres un ratero, yo no te puse. Y ese fue el maltrato que sufrió México, porque el maltrato fue a México, Claro. con Peña y con Trump. Entonces, cuando llega López Obrador, creo que encuentra un país desmoralizado y profundamente dividido. Quien me diga a mí que este país está viviendo una polarización con López Obrador, se le olvida que hay más de 50 millones de pobres y hay una élite que lo tiene todo. Eso es un país dividido. Sí, yo creo como Entre 70. muy pobres y una élite que es muy rica y una clase media que lo soporta todo. Una clase media donde estamos, no la mayoría, pero un colchón que estamos absorbiendo absolutamente todos los golpes. Los de abajo no tienen margen de movilización, los de arriba dictan todo y en medio los que pagan todo somos la clase media. Y eso es lo que encuentra Andrés Manuel. Encuentra un país dividido de la peor manera, que es por la desigualdad económica y luego también por la desigualdad democrática. Este país ha sido supuestamente democrático en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, pero no hay democracia que se respete, que no entienda que la democracia empieza en la economía. No hay una sola democracia que se respete, que no entienda que tiene que empezar la democracia por la vida digna, ¿no? administrarla con los pobres. Claro. Y eso es, creo, lo que se enfrenta Andrés Manuel. Creo que lo que López Obrador está tratando de hacer, yo tengo un ejemplo que no todo el mundo va a entender, pero que es un ejemplo personal porque un día lo vi.
se le ocurrió a Andrés Manuel que esta podía ser una ciudad de ciclovías. Y yo uso bicicleta, me desplazo en bicicleta, me gusta moverme en bicicleta, iba a mi trabajo y venía en bicicleta, me gusta. Hasta que pueda lo voy a hacer. Y puso una ciclovía. Era muy fea la ciclovía, la ciclopista que armó, o la ciclovía que armó, era muy fea. Y por ahí está todavía, estaba toda destartalada y luego ahí le pusieron pintura y en otras partes, porque pues tampoco le metió tanto dinero porque no quería gastar tanto en esa, pero ahí estaba la idea. Y pues todo el mundo dijo que era una porquería, el periódico Reforma le dedicó un montón de portadas entonces en contra de Andrés Manuel, porque era una porquería. Pero una semilla sembrada. Y ahí estaba. Y luego así, tú lo vas revisando. Yo creo que este va a ser un sexenio donde hay alguien que va a sembrar una idea. Es imposible desmantelar lo que se ha construido, sobre todo porque los de más arriba tienen toda la capacidad para oponerse a un cambio. Han puesto gobiernos, han tenido presidentes de títeres, pueden hacer mucho para evitar que haya una transformación. Y de hecho esa élite lo está haciendo ahora mismo. Una élite que se opuso a que llegara a la presidencia en 2006, casi los mismos están trasladados ahora, nada más que no con todo ese poder que tuvieron en 2006. México es un país que, como bien dices, y no puedo estar más de acuerdo, la polarización de México no tiene 3 años, la polarización en México tiene siglos, son siglos de segregación en México por raza. Empezamos por ahí, ¿no? Por clase social. Hoy en día sí tenemos quizás, porque hay un sector muy amplio de la población apoyando a este movimiento, a este cambio, que quizás no se había vivido antes, porque tampoco había, creo que, la libertad de hablarlo tanto. Creo que hoy se nota a una clase, o digamos, a estos dos sectores de oposición o de apoyo al gobierno de Andrés Manuel, colisionando de forma muy potente. Familias destruyéndose, amistades terminando, y quienes son enemigos pues terminan por odiarse más. Así que para cerrar esta parte, estimado Alejandro, ¿qué recomendación hacerle a la sociedad mexicana de todos los estratos, de todos los colores, de todo tipo de credo? ¿Qué hacer para promover un diálogo? Porque nos vamos a comer a México y nos podemos enfrentar, aunque suene loco, a una guerra civil en algún momento dado, si no logramos tener y hacer un nuevo diálogo entre ciudadanos que nos permita trascender y transformar a México juntos. ¿Qué hacer? Lo primero y lo más importante de todo es que tenemos que estar enterados de qué es lo que está pasando. Yo me acuerdo mucho de un video del día de la votación de la elección del 2018. El 2 de julio. Cuando una niña sube un video, una chamaquita, pues no una niña, una chica de unos 18 años, llorando, venía de las casillas y estaba ella llorando diciendo, no puedo creer que la gente esté votando por Andrés Manuel, llorando así incontenible, y decía ella, no puedo creer que por voluntad propia nos vayamos a convertir en Venezuela. ¿Qué vamos a comer mañana? Que la gente no está pensando qué vamos a comer mañana. Y no la culpo, porque esa es la información que ella ha recibido en su casa. Es el miedo que vende, ¿no? Claro, en su propia casa. Entonces, creo que ella ha sido mal informada, porque ni la deuda se elevó, no tengo que explicar lo que estamos viendo. Claro. Que, con todo respeto para quien decía lo contrario, este país no se endeudó en la peor crisis económica de la historia. Japón se endeudó, España se endeudó, Estados Unidos se endeudó. Lo que hizo Andrés Manuel durante la crisis fue no hacer un nuevo FOBAPROA y voltear a ver a las familias cómo repartirles dinero de manera directa. Yo, por edad, era un hombre joven en 94, 95, 96, era reportero, pasé esa crisis, la vi de cerca, toda la crisis. El levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu,
luego la devaluación, luego la crisis que vino Fobaproa. después, el rescate, luego Fobaproa. Y todo eso lo vivimos de verdad temblando. Y yo no siento, con todo respeto para los que pronosticaban el apocalipsis, yo no veo lo que vi entonces. Y la razón la da Estados Unidos, y lo explico muy rápidamente. Estados Unidos empezó con el rescate de empresas. Al principio hubo rescates. A los meses de la pandemia hubo rescates y luego le paró. Claro. Y empezaron los cheques Directos. directos a las familias. Directos, a todas las familias. ¿Qué estaba haciendo Andrés Manuel en México? Lo mismo. Exactamente eso. Nada más que le falla un poco, creo, al presidente su aparato de comunicación, no termina de comunicar eso, y a pesar de que tiene una mañanera muy poderosa, donde yo creo que podría tener grandes segmentos para explicar cosas especializadas como esta. Sobre todo, me regreso a la pregunta que me haces, ¿cómo evitar esta polarización? ¿Cómo permitir que la gente no se esté destruyendo entre sí? Lo primero es la información y lo segundo es entender exactamente quién es nuestro enemigo como mexicanos. El enemigo de Alejandro no es el otro, no es aquel que está enfrente, ni es mi vecino, ni es el que está conmigo en mi casa. El enemigo de Alejandro es la pobreza, es la desigualdad. Ese es el enemigo de Alejandro, es la falta de democracia, es la falta de información. Ese es el enemigo de Alejandro. Y en la medida de que yo entienda y en la medida de que todos entendamos que los verdaderos enemigos de México son la desigualdad, la pobreza, en esa medida nos vamos a dejar de pelear entre nosotros. El otro no es mi enemigo, Claro. el otro debe ser mi comparsa para combatir los otros males que aquejan este país. Y además, en todo caso, como dice a veces Ricardo Rafael, o se lo he escuchado, la inteligencia se hace entre distintos. Claro. Pues, mi querido Alejandro, con eso nos vamos al primer corte para volver a los periodicazos. Amigos, muchas gracias. Sigan con nosotros y volvemos con los periodicazos. Amigos, bienvenidos de vuelta con nosotros y con el gran Alejandro Páez Varela. Estamos aquí, mi querido Alejandro, en los periodicazos. Encantado. Así que tenemos 12 portadas de periódico históricos, recientes, que me gustaría que comentáramos. Hay 12, así es que vamos a seleccionar 5 del 1 al 12. Dime un número. 2. 2. 2, 2. Si me ayudas leyéndola. Decreta el gobierno de la República la expropiación de la industria petrolera. 1938. La expropiación petrolera, justamente, ¿qué opinar de Lázaro Cárdenas como presidente de ese momento, hoy curiosamente muy vigente, en el rescate de la soberanía energética? ¿Qué opinar de este momento histórico? Bueno, un país no nace en cierto día, sino que se va refundando. Tiene momentos refundacionales, una nación. Y creo que este es un momento de refundación. Es donde la patria se encuentra otra vez a sí misma y se vuelve a ver la gente a los ojos. Hay imágenes que voy a recordar para siempre de ese momento, de lo que significó ese momento, la gente llevando los cochinitos para juntar el dinero de la expropiación. Son momentos refundacionales de una nación y creo que en el siglo XX es tan importante como el inicio de la revolución y es tan importante, creo, y así debe quedar, como el 68, el octubre del 68, tiene que ser tan importante como el fraude del 88, así de importante, y tiene que ser tan importante como el fraude del 2006. Se nos debe quedar en la memoria que esos eventos pasaron para que entienda esta patria que a partir de ahí debemos hacer algo más. En esa época, por traerlo a la actualidad, Porfirio Díaz había privatizado ya el petróleo, estaba en manos de muchas compañías extranjeras. En esta ocasión había sido Peña Nieto y es inmediatamente después que viene la reversa o la contrarreforma, ¿no? Sí, bueno, qué bueno que eso se contuvo. Pero si tú les dejas el
las manos libres a personajes como Peña, sobre todo Peña, porque Peña era, creo que el más inteligente de todos, por encima de Fox y por encima del criterio general y por encima de Calderón, porque ni está en la cárcel, se hizo rico, hizo lo que quiso, deshizo el país sin consecuencias y está en España muy a gusto. Creo que pues es al que, digamos, le fue mejor de acuerdo con su plan. Yo no lo menosprecio en absoluto a Peña. ¿Jamás será llamado a cuentas? No sé, no lo sé. No lo Difícil, sé. ¿verdad? Yo creo que se están acumulando cosas y que es posible que un poco más adelante. Es posible. Otro periodicazo. Viene. El 7. 7. Dicen que es de la suerte. Vamos a ver. A ver. 3 horas sobrevivió Colosio. 94. Colosio. Sí, yo iba en un taxi el día, el 23, fue miércoles 23, esa es portada del 24. Este sí. ya es la portada del 24 jueves. Así es. El 23 venía yo en un taxi y en la radio. Hay que recordar que había muy pocos celulares en las manos de la gente. Hay que recordar que ese mundo se vivía, no había redes sociales. Yo venía escuchando la radio, le pedí, pues venía de mi trabajo, iba rumbo a la casa y venía escuchando la radio porque le pedí que me sintonizara un noticiero cuando escuché que... ¿Qué sentiste? Mira, no voy a servirte de ejemplo de lo que sintió la gente porque el reportero piensa distinto. Claro. Lo que hice fue rápido le agarré el hombro al señor y le dije, dese la vuelta. Veníamos sobre Insurgentes en la Ciudad de México y se podía dar la vuelta en U, pero violando la regla le dije, Dale. me vale madre, dese vuelta. Y entonces él se da vuelta y yo me regreso y dije, ¿a dónde voy? Esto pasó en Tijuana, pero me estaba regresando al centro. Y regresé y llegué al PRI y efectivamente muchos como yo nos fuimos al PRI. ¿Por qué? Bueno, por alguna razón no era el... Partido de Estado, ¿no? Pues sí, pero ¿a dónde más te diriges? No era a la Procuraduría, era directo. Y llegué al PRI y ya había gente allá afuera, mucha gente. Y había reporteros ahí, yo recuerdo mucho ese momento. Es el momento en el que se empiezan a caer los alfileres de lo que había construido Carlos Salinas de Gortari, de toda esta historia de mentira y de la construcción de un cascarón que al final se fue desmoronando. Salinas tuvo muchas habilidades y es el gran transformador, creo yo, de la segunda mitad del siglo XX. Hay muy pocos como él. En la historia de México hay pocos. Claro. Es un hombre con una habilidad excepcional, una habilidad maldita, por supuesto, y es un hombre que provoca un gran cambio en México. Un gran cambio, tanto que si levanto las manos y en estas manos coloco a los 10 hombres más ricos, todos se la deben a Carlos Salinas de Gortari. Entonces, de ese tamaño es la capacidad de transformación que tenía Carlos Salinas de Gortari, y ese momento es un momento cúspide, digamos, en la construcción del sueño. Había pasado poco antes que de la champaña, de la celebración del salinismo, había llegado un alfiler a hacerle a una de las bolitas plic, y fue el levantamiento zapatista. Claro. Este es el segundo momento en el que se desinfla otra de las burbujas en la champaña de Carlos Salinas y del salinismo completo. Pero la transformación fue muy profunda. Ahí viene la descomposición, pero la transformación ya estaba en camino. Y luego remató la crisis, el error del 94. Otro periodicazo, mi querido Alejandro. 5, 5. puros nones. Dice, por decreto, José López Portillo nacionalizó la banca privada. La nacionalización de la banca. Jolopo. Sí, un gran momento.
también icónico es el país yéndose al vacío y con la velocidad con la que están subiendo los precios, la inflación está fuera de control, con la velocidad en la que se está descomponiendo el país, con esa velocidad se están dando cambios. La deuda, Todo, absolutamente todo se está descomponiendo. Sobre todo estábamos en ese momento que alcanzamos en el peñismo, que era ya la descomposición moral, ética de los gobiernos, ya una descomposición profunda, ya no importaba pues el saqueo, ya no importaba que te vieran, ya era todo mundo como al final de la fiesta, agarrando las botellas, todos borrachos y llevándoselas. Fumando la colilla. Fumándose las colillas y, bueno, pues el que tiene malas mañas sacándole la cartera al otro, ya todos borrachos. Ese final de fiesta trágico era ese, Claro. ese. Y en ese final de fiesta trágico ya no te importa. Agarras las llaves, chocas el carro, ¿no? Lobo de Wall Street, ya, ¿no? Sí, es exactamente La ese momento. destrucción, ¿no? La Sí. destrucción. No la razonas, no lo piensas, crees que la nacionalización de la banca privada es un evento espectacular, trabajas en él, lo presentas a la gente y es un fracaso. No importa, eres tú con la llave metida, borracho, acelerándole al carro. Definitivamente. ¿Cuántos malos presidentes, caray? Carajo. Penúltimo periodicazo, mi querido Alejandro. El 1. El 1. Mira, esto es regeneración. Anda. Los hermanos Flores Magón. Para un periodista, aquí me gustaría saber qué significa para ti una inspiración como los hermanos Flores Magón de hace tanto tiempo y qué nos podemos traer a la actualidad hoy en un mundo que queremos que sea de la total libertad de expresión. Fíjate, hay muchos magones, por supuesto, dependiendo cuál biógrafo, dependiendo de los biógrafos. El de Gili es uno de los más grandes magones, los hermanos Magón, los dos hermanos Magón, el regreso del camarada Magón, creo que así se llama la biografía, una gran biografía. Ellos tienen un periodo de lucha que es ejemplar, también tienen un periodo en el que sufren persecución y cárcel. Salen de México. Se van de México, se van a mi tierra, pasan por mi tierra, se meten a mis terrenos, se meten al Paso, Texas. A tu tierrita. Exacto, ahí que el Paso, Texas le había dado asilo a muchos perseguidos en esos años. Mariano Azuela, por ejemplo, se va para allá y allá nace los de abajo, imagínate nada más de que ese tamaño. Yo tengo un gran respeto por Flores Magón y si la revolución tenía que ser de alguna manera, tendría que haber sido magonista en mi manera de ver las cosas. Hay grandes brotes de magonismo durante la revolución, pero se impone otra visión, la visión maderista, que como vimos intenta evitar la sangre y la sangre corre, empezando la de él. Como periodistas creo que tienen un gran compromiso social y una actitud como la que se tenía en el siglo XIX y a principios del siglo XX que no se puede repetir. Ya no es ese momento. La prensa norteamericana tiene a un personaje muy cercano a Ricardo Flores Magón, que es John Reed. John Reed escribe mucho la Revolución Mexicana y tiene ya un último tomo, últimos libros que se refieren a la Revolución Rusa. Son los 6 días que cambiaron el mundo, creo que es de John Reed, o los 10 días que cambiaron el mundo, que es un documento ya de un compromiso de John Reed con el comunismo. Ya es el personaje enamorado del comunismo. De la revolución bolchevique, ¿no? Y ya no es el periodista. Claro. Ya es John Reed dejó salir su propia pasión y se fue con eso. Sí, ¿no? que es algo que nosotros tenemos prohibido, porque si no, siempre todo lo que hacemos, todo absolutamente, nosotros no escribimos de la nada, escribimos de lo que ven estos ojos, de lo que tocan estos dedos, de eso es de lo que nosotros escribimos. Es decir, sí viene de algo, pero tenemos que mantener contenidas las emociones.
Si no La imparcialidad y la pierdes. objetividad, ¿no? Si no, pierdes objetividad y te vuelves imparcial. Pues nos falta el último periodicazo. Tenemos por aquí el 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. El 11, por favor. El 11. Otra historia triste de México. Otra gran historia de México. Yo había sido subdirector de ese periódico Además. apenas un año antes. Sí, un año, sí, como 2 años El antes. asesinato a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Exacto, desaparecen, los muchachos desaparecen en ese momento. Hay posibilidad de que la prensa haya sido insensible en ese momento, pero la gente no. Creo que la gente rebasó a toda la prensa. Era más que policías atacan a normalistas en Guerrero, por supuesto. El gobierno de México el gobierno federal hace un gran esfuerzo porque esa nota no se publique. Maquillen. En todas partes, se meten a bajar la nota con todo y mandan a un cauterizador como estos de las mafias que son capaces de limpiar la escena del crimen y deshacer el cuerpo Tomás Herón. en ácido. Tomás Herón. Mandan a Tomás Herón a hacer esto, a desaparecer cuerpos en ácido, borrar Al parecer hoy huellas. refugiado en Israel. Sí, bueno, allá se supone que está Tomás Herón, prófugo de la justicia. Es un momento muy amargo del peñismo y es el fin del PRI en el poder. Ahí empieza digamos que de ahí ya no hay manera de que se recupere el PRI. Y ya a partir de este momento yo creo que el regreso del PRI solamente sería si perdemos la capacidad de asombro y perdemos la memoria. No lo veo. Para traerlo al presente en este tema, y antes de irnos a las preguntas rápidas, ¿cómo ves el trabajo de Alejandro Encinas dirigiendo esta subsecretaría? Se creó a finales del 2018 la ley de desaparecidos que impulsan en realidad los colectivos de víctimas. Viene de los colectivos y se empieza a ejecutar realmente hace 2 años y medio. Hoy anuncian que tenemos cerca de 80,000 personas desaparecidas. Y sin embargo también anuncian trabajos bastante interesantes. ¿Cómo ves a Alejandro Encinas dirigiendo esta labor? Mira, Encinas tiene a su cargo el brazo más poderoso y más eficiente de la ONG más importante de México, que es la Secretaría de Gobernación. Como las ONGs cayeron en manos de una élite de desvergonzados, y ahí hablo de María Elena Morera o hablo de Claudio X González, hablo de estos personajes que cooptaron, que se trasladaron a la sociedad civil, entre comillas, para desde ahí constituir una fuerza reaccionaria. Entonces, muchas ONGs, es una lástima porque la gente cuando ve hacia las organizaciones de la sociedad civil, lo que ve es en su conjunto todo es descrédito. Tú les hablas de un Greenpeace o les hablas de una Amnistía Internacional o del mismo artículo 19 y para ellos esto está alimentado por el dinero podrido. Y sí, los meten en la misma. Tienen una cierta razón, aunque generalizar es malo, ¿no? En parte, pues es consecuencia de lo que sucedió en todos estos años. En el peor periodo de la historia de México, que es con Enrique Peña Nieto, cuando todo se estaba pudriendo, había el más grande número de ONGs validadas y de grupos de observación y de grupos de no sé qué tanto, y el país pudriéndose, porque efectivamente todos estos grupos tomaron control de la sociedad civil y no gratis, porque dinero hay en eso, ¿no? Entonces, creo que el trabajo de Alejandro Encinas en esta especie de ONG, le llamo así a Gobernación, pues es muy intenso y muy interesante, y creo que es un trabajo que México debió haber empezado desde los años 60, por lo menos, y que no había condiciones para que se generaran y que hoy pues va a dejar una institución para largo rato. Sí, definitivamente. Pues vamos, mi querido Alejandro, a la última sección de preguntas rápidas. Amigos, sigan con nosotros. Venimos después del último corte.
Estamos ya de vuelta, queridos amigos, con el gran Alejandro Páez Varela y nos vamos, mi querido Alejandro, a las preguntas rápidas. Bien. Muy fáciles. La primera sería salsa verde o roja. Roja. Pueblo mágico favorito. Uy, tengo muchos. Bato Pilas. Libro que te llevarías a una isla desierta. El Quijote. Mejor y peor presidente en la historia de México. Mejor no hay y peor es posible que Felipe Calderón. Uva favorita en un buen vino. La garnacha baja californiana. Cantante mexicano favorito o mexicana. Agustín Lara. Además de la mexicana, gastronomía favorita. Híjole, japonesa. ¿En qué época de la historia de México te hubiera gustado vivir? En esta, En el presente, ¿no? presente. Si pudieras llevar a cenar a cualquier persona viva o muerta para tener una larga conversación, ¿a quién sería? A Rodion Romanovich Raskolnikov, personaje de Crimen y Castigo de Paco Dostoyevsky. Claro, claro. ¿Qué te llevas, mi querido Alejandro, finalmente de esta conversación, de este programa, de este intento por generar diálogos que nos ayuden a reinterpretar nuestra historia y procurar una nueva forma de entender la realidad? Se nos olvida lo poderoso que es la conversación, el gran poder que tiene platicar. Creo que como mexicanos nos debemos ese platicar más. Y no me refiero a esto, que es una oportunidad extraordinaria, pero al final es de pocos. Me refiero a la oportunidad que se tiene en las familias, en las casas, en los grupos sociales, de platicar y acercarse a la verdad sin rencores, sin odio, conversar, pensar en México, pensar en el futuro, pensar en nosotros y en los que vienen. Tenemos todos los días una nueva oportunidad para generar diálogo entre nosotros y creo que pues esa es la invitación justo que queremos hacer en Conecte MX, en Voces de México y a través de diferentes programas, generar diálogo constructivo, una nueva forma en la que los mexicanos comprendamos que somos distintos, que pensamos de formas diferentes, que interpretamos la realidad de nuestra propia subjetividad, pero que la única manera que tenemos los ciudadanos para llevar a México a un mejor destino es bajarle a nuestra polarización, subir nuestra empatía y conversar. Y platicar. Pues Alejandro, yo de verdad que quiero agradecerte infinitamente. La gente debe de saber que son momentos en los que por obvias razones tienes mucho cuidado, todos debemos de tener cuidado con todo esto del COVID y la verdad que hayas accedido a venir a conversar con nosotros, a estar en Voces de México, a una persona que yo en lo personal admiro tanto por tu escritura, por tu talento como periodista, hoy ya incursionando en televisión, ahora en redes sociales con tu programa con Alejandro Delgado, y a que de paso invitamos a todos los que nos vean, seguramente ya lo vieron, pero si no lo han visto, que estén contigo y con Álvaro Delgado en Sin embargo, en su programa de los periodistas. Así es que de verdad quedo profundamente en deuda y agradecido contigo por poder venir aquí a conversar con nosotros en Voces de México. Al contrario, muchas gracias. Y a nuestros amigos de Conecte MX, muchas gracias por seguir con nosotros, acompañarnos y no se pierda nuestra próxima emisión aquí en Voces de México. Hasta pronto.